Era una vida vivida según el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de fulano de tal, sino el Evangelio de Jesucristo. Todo esto no puede redundar en algo distinto que no sea la paz interior, pues Jesús venció la muerte y dejó como herencia la paz y la alegría. Esa paz y esa alegría que debemos de tener la pagó Jesús con su sangre, y el maldito Satanás nos las quiere robar a través de todo esto que les estoy platicando. Vamos llegando, como comentaba al inicio de nuestra celebración, al final de este año litúrgico. Y bueno, pues la Iglesia, como una madre prudente, nos invita a mirar hacia el final, no para asustarnos, sino para ubicar nuestro corazón en lo esencial, para recordarnos que todo lo construido por el hombre, por magnífico que esto sea, es transitorio. Con ello, la liturgia de hoy nos invita a no poner nuestra esperanza en realidades efímeras. Creo que esto es importante en nuestro tiempo, en un tiempo donde el materialismo cada vez ha ido tomando pues una participación más activa, más dominante dentro de todos nosotros. Esto es, pues digamos, hasta cierto punto inevitable. Vivimos en este mundo y este mundo impulsa todo esto. Y esto, sobre todo, pues en nuestra parte espiritual, tiene afectaciones importantes que yo quisiera que hoy consideráramos, para que viéramos que, si bien es cierto que todo esto algún día terminará, nuestro bello templo, pues también en algún momento, pues también será destruido por el tiempo y por las diferentes situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra historia. Pero como dice Jesús, todo esto no es el final, sino simplemente es una demostración que de todo lo que de todo lo que es material, pues se transforma, ¿verdad? Vamos viendo cuando va uno allá a Roma o a Jerusalén y ve el templo, pues el templo original está muchos metros abajo de tierra. Es decir, pasaron ya muchos tiempos, muchos siglos, que fueron entre culturas y civilizaciones, pues fueron cubriendo todo esto, y finalmente de aquella belleza, como dice Jesús hoy, que él habla ya del segundo templo, que de eso solamente quedan unas cuantas paredes. Todo lo demás fue destruido en el año 70. Este texto, en muchos periodos de la Iglesia, se ha querido interpretar como algo que está por ocurrir, cual nosotros mismos seremos testigos. Esto no es así. Esta quizás fue la primera comunidad quien esperaba que esto pasara. O sea, Jesús había dicho, regresaré, no pasará esta generación sin que todo esto pase. Pero habría que interpretar correctamente los escritos, y pues el mismo Pablo, si nosotros vemos su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, ¿sí?, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, San Pablo, en esta primera generación de cristianos, pensaba que él estaría vivo cuando regresara el Señor, como muchísimos de los cristianos del tiempo. Por eso es que escribe este texto que hoy escuchamos como parte de la segunda lectura, que está tomada de su segunda carta a Tesalonicenses. En ella escribe y les dice, bueno, pues no, si les escribí que estaríamos vivos, pues ya no menciona mucho esto en un momento determinado para no contradecirse, pero la verdad es que pues hay que separar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente, esperando la venida ya del Señor, pues dice, no, pues ya tú se va a acabar, pues entonces ¿para qué jalamos? ¿verdad? Entonces ya dejaron de trabajar y estaban solamente esperando a que llegara el Señor. Pero mientras, ¿qué? ¿De qué comían? Pues ahí andaban metiéndose en todas las casas y queriendo que la comunidad los mantuviera. Y San Pablo les escribe, no, o sea, esto, si bien va a ocurrir, quizás pueda ser que nos toque estando nosotros vivos, pero mientras que esto llegue, pues no sabemos si es un día, 2, 5, 8, 10 años, 15, 20, 50, han pasado 2000 y seguimos esperando el final. Y bueno, según mi muy particular opinión, me parece que todavía faltarán muchos miles de años para que esto ocurra.
¿no? Simplemente pensando en que para que todo esto existiera, para que nosotros existiéramos en este planeta, pues el Señor se tardó 5,000 millones de años en construir un ambiente en el cual nosotros pudiéramos existir. El hombre en la tierra escasamente tiene 64,000 años, ¿no? O sea, un ratito tenemos aquí. Creo yo, pero bueno, los planes de Dios no los conocemos, pero creo que el mensaje del Evangelio va un poco más para allá, ¿no? Para nosotros los cristianos no tiene un significado particular cuándo va a terminar esto y no nos debe de llenar de temor, pues Jesús mismo hoy dice, no tengan miedo, perseveren y salvarán su alma. Entonces, estas cosas van a pasar, esto va a suceder, pero el cristiano se mantiene tranquilo, en paz, sereno, ¿verdad? Este texto que hoy leemos se conoce como un mensaje apocalíptico. Aquí en el Evangelio de Lucas es el capítulo 17, pero un poco más extenso estaría en el capítulo 24 y la mitad del 25, que se llaman los mensajes apocalípticos. Y es importante entender el lenguaje apocalíptico porque, como creo que ya en alguna ocasión he explicado esto, pero siempre es importante porque no lo tenemos quizás siempre a la mano, como decimos, es una forma de escritura de aquel tiempo en el que lo que se escribe es algo que ya pasó, es algo que está pasando y es algo que va a pasar más adelante. Es decir, es como si fuera un presente continuo. Si nosotros oímos de guerras, pues tendríamos que pensar en las guerras babilónicas anteriores a Jesucristo y las guerras en el medievo y las guerras que estamos viviendo ahora. O sea, el hombre por el pecado se ha convertido en un ser bélico y entonces pues esto no nos espanta, no nos asusta. Hoy, con toda la comunicación instantánea que tenemos una información pues inmediata de lo que está pasando del otro lado del mundo y podemos enterarnos de muchas guerras y de muchas cosas que quizás en otro tiempo tardarían muchísimo en enterarse y algunas ni siquiera se enterarían de ella. Pensemos que América, ¿verdad?, fue descubierta hasta 1498, es decir, durante 1500 años ni siquiera pensaban que hubiera tierra abajo. Recuerden que pensaban que esto era plano y que pues después del mar pues estaba el precipicio o algo así, ¿verdad?, según las ideas cosmológicas que tenían de aquel tiempo, ¿no? Pero no es así, no lo podemos interpretar así. Esto quiere decir que ya ha pasado, está pasando y seguirá pasando continuamente. Esto nos indica únicamente que estamos en el último periodo de la historia. Cuando hablamos de últimos tiempos, estamos hablando del último periodo de la historia. Es decir, después de este periodo ya no podemos esperar nada, solamente el cielo. O sea, cuando nosotros lleguemos al final, sea nuestra propia vida o de toda la humanidad, lo único que sigue es ya la eternidad. Ya no hay nada más. Ya no hay otra tierra prometida más que el cielo. Todo lo demás fue un camino para ayudarnos a entender que todo esto es parte de un caminar, de un proyecto, de un plan que se va desarrollando a lo largo de los años, de muchos años. Cuando nosotros nos espantamos por esto, y es el tema que quisiera tratar un poquito con ustedes, pues nos llenamos un poquito de angustia, ¿no? La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice, el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella quedarán destruidas. ¿Cuándo? Al final del tiempo. ¿Cuándo? Pues no sabemos. ¿Por qué? Porque vendrá como un ladrón. O sea, no lo vamos a saber. El mismo Jesús, si nosotros seguimos leyendo este texto, que es todo el texto apocalíptico de Lucas, ¿verdad? En el versículo 26 y el 27 dice, tal como ocurrió en este texto de Lucas 17, dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y entonces vino el diluvio y lo destruyó todo. Es decir, nunca esperaron que cayera el diluvio, no le creían a Noé,
Y finalmente un día llegó el diluvio y nadie se salvó, no más los que estaban en el arca. Entonces, no nos preocupemos de esto. Siempre les he dicho, ¿no? ¿Cuál es el signo del final de los tiempos? Es bien sencillo, que no hay signo. O sea, cuando nos sigan diciendo, no, es que el Mesías, es que esto, y es que el otro, y es que está el final de los tiempos. Y no falta todo esto que hoy pues escuchamos por todos lados, que si las velas con agua bendita, y que si todo esto, y que si los refugios para los salvados, y todas esas tonterías que pululan hoy en nuestras redes sociales, todo eso lo único que hace es generar temor y miedo. No podemos nosotros estar expensas a esto. El demonio usando estos textos, porque recuerden que el demonio es muy hábil incluso para utilizar la Sagrada Escritura. Recuerden que las tentaciones que le pone Jesús se las pone basadas en la Escritura. La Escritura dice que vendrían los ángeles para recogerte para que no te tropiece tu pie contra piedra alguna. Está tomada de la Escritura. Entonces el demonio es sumamente hábil para esto. Entonces el enemigo usa estos textos para generar miedo y sobre todo, hermanos, desconfianza en la iglesia y en el Señor. Hoy vivimos, la verdad, al menos de lo que yo he leído y de lo que yo he vivido en el tema de la iglesia, me parece que nunca habíamos vivido una situación tan grave dentro de nuestra iglesia. Gracias a todos estos falsos profetas que hoy, utilizando incluso la tecnología como es la inteligencia artificial, siguen generando todos estos temores y todas estas mentiras que separan a la gente y la vuelven una contra otra. Hoy tenemos que tener pues confianza en el Señor. Y como ya profetizó San Juan en el Apocalipsis, el falso profeta viene para confundirnos. Y la mayoría de los exégetas, cuando leen Apocalipsis 19:20, el profeta que sale de la tierra, dicen que este profeta es el más media, que puede ser ahora en todos sus medios que nosotros conocemos, pero es ese profeta, es ese que no se identifica propiamente con una persona, sino con algo que continuamente está, pues, obstruyendo el camino del Señor, que siempre está llenando de falsas profecías, y todo esto va generando pues temor y desconfianza. Ese es el falso profeta. Y se va encargando de generar miedo, sobre todo desconfianza en la salvación obtenida por Jesús. Jesús nos dice hoy claramente, muchos dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. Y nos advierte, no vayan detrás de ellos. Creo, mis queridos hermanos, que no tendríamos hoy mucho problema en identificar estas voces y estos falsos profetas que dividen y atemorizan al rebaño, sobre todo utilizando de las redes sociales. Hoy se presenta una cantidad de personajes hablando de una serie de cosas que la verdad no encuentran ni siquiera sustento en la Sagrada Escritura y mucho menos en el Catecismo o en la historia de la Iglesia. Vemos cada vez el crecimiento de más gurús espirituales que apartan a nuestra gente de la verdad a través de doctrinas como el yoga, la metafísica, la angelología y todas las demás corrientes esotéricas que hoy pululan entre nosotros. Yo soy católico, pero voy al yoga. Yo soy católico, pero hago reiki. Yo soy católico, pero recibo ángeles y se los mando a otras personas. Yo soy católico, pero estoy asistiendo a unas clases de metafísica. El falso profeta, apartándonos de la verdad, separando a la gente de la verdad de la Iglesia Católica. Y no solamente de la Iglesia Católica, sino del cristianismo en sí mismo. Y hoy los jóvenes se sienten fascinados con todo esto. Se sienten fascinados con, pues, el New Age, con estas novedades que vienen del Oriente, con esta tierra que es lo que da vida, que es la fuente de la energía de todo el universo, etc. Todo esto está hoy en nuestras culturas. Esto se enseña a veces en nuestras universidades. La gente cree en todo esto. Todos estos son los falsos profetas a los que no debemos de seguir.
porque son profetas de mal agüero. Tenemos que estar atentos, y sobre todo ustedes, padres de familia, abuelos, pues tienen que estar atentos en estas conversaciones a la hora de la comida, en fin, cuando nos juntamos como familia, e irse dando cuenta de cómo se va o se puede estar contaminando el ambiente cristiano de nuestras casas con todo esto que hoy vamos nosotros recibiendo. Y por si esto fuera poco, no faltan los influencers religiosos, sin evangelio o con un evangelio a la medida de lo que hoy el mundo quiere. Hace poquito hubo una transmisión que se hizo de una especie de congreso de influencers católicos aquí en Monterrey, y llevaron una persona que pues, es católico porque está bautizado, pero su vida en sí misma pues no da testimonio de lo que es verdaderamente un cristiano. Y entonces vamos proponiendo personas que son influencers. Yo digo, ¿y qué es lo que está influyendo en nuestros jóvenes? ¿Cuál es la verdad que se está transmitiendo? ¿Cuál es el estilo de vida? Porque, hermanos, el cristianismo no es algo que se piensa o algo que se aprende, es algo que se vive. De tal manera que si nosotros no vivimos cristianamente, pues permítanme decirles que no somos cristianos. Se conjuga con el verbo ser, no saber. Soy o no soy cristiano, punto. No hay intermedios. Y el ser cristiano tiene una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de existir que es completamente diferente a la que propone el mundo. Yo no puedo decir que soy un influencer católico cuando al día siguiente me voy de antro, me voy a esto, en fin, hago una serie de cosas que pues nosotros tratamos de orientar a nuestros jóvenes, y nuestros influencers los avientan por otro lado. Y lo más grave de todo esto es que nos encontramos con lobos disfrazados de corderos, como dice Jesús en Mateo 7. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Siendo yo el exorcista de la diócesis, no saben cuánta información me mandan para que yo lo vea, ¿verdad?, de lo que está en YouTube. No tengo tiempo para estar viendo. Yo no me puedo estar metiendo a ver continuamente qué está pasando. Pero la gente se encarga de mandármelo. Me manda la liga a través de WhatsApp. Y entonces me dice, padre, es que este padre está diciendo esto. Que no, déjame ver. Dios mío. Sacerdotes. Hablando de chamanes. Si no funcionó el exorcismo, pues entonces hay unos chamanes muy buenos. Personas que se hacen pasar por obispos, que la verdad no sé si sean, pero aparece con su pectoral y se presenta como un obispo, y además es conferencista y además es doctor en no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Lobos, y aprovecho para denunciarlo, son lobos vestidos de oveja. Y la gente les cree. La gente le cree al padrecito que le dice, no, tú puedes comulgar y después te confiesas. O esos no son pecados. Esas son cosas que existieron en otro tiempo, pero ahorita está bien. O sea, pues eso de las relaciones sexuales entre los chavos, pues bueno, eso es normal. ¿El que tiene malo, hombre? ¿Por qué hacemos tanto escándalo con eso? La Virgen María, total, si fue virgen o no fue virgen, ¿eso qué? Como quiera es la Virgen, la mamá de Jesucristo. ¿Lo dicen los laicos? No, hermanos. Lo dicen sacerdotes y a veces también obispos. ¿Sí? Ese es el falso profeta. Ese es el que hoy nos invita el Señor a estar atentos, a no seguirlo, porque destruye al rebaño, destruye la familia, destruye nuestra comunidad y destruye nuestra iglesia. Aquí apuntaba la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2 dice, hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Estamos hablando siglo I, escrito probablemente en el año 97, 98 del primer siglo.
Por eso sabemos que es la última hora. Pero ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y hoy tenemos que aceptar esto con tristeza. Y digo con tristeza porque me parece que así es. Aceptar que hay, pues no diría muchos, pero hay sacerdotes que dicen cosas que no son, que hay obispos que dicen cosas que no son, que se enfrentan incluso al Papa. Hacía mucho que el Papa no excomulgaba a alguna persona. Y el año pasado se excomulgó un cardenal que no dejaba de insultar al Papa Francisco con toda clase de vilipendios. Una cosa terrible. Y Francisco aguantó todo el tiempo hasta que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, junto con la Rota Romana, dijeron, basta. Le pidieron al cardenal que se excusara, que pidiera perdón. Dijo, jamás lo haré. Y fue excomulgado. Un cardenal de la Iglesia Católica. Es triste decirlo, sí. Pero esto es de lo que nos advierte hoy el Evangelio, hermanos. De los falsos profetas. De todos aquellos que dicen, yo soy, esta es la verdad. Esa persona que está sentada en la silla del Papa no es el Papa. Es más, no ha habido papas ellos dicen desde Pío XII. Se llaman sedevacantistas y han dividido a la iglesia. Hay una iglesia sedevacantista que dice que la sede de Pedro está vacía, que no hay papa. Gente que quiere regresar al siglo XVI, celebrando la misa de espaldas, aunque nadie la entienda en latín, en que nadie participe de la cena del Señor. Nos invita a participar a una cena, no venir a un show, a un espectáculo que hace el sacerdote. Es una participación activa, por eso cantamos. Yo he insistido con los coros en que no estén cambiando los coros, para que todos podamos cantar. ¿Por qué? Porque el santo es el Señor del universo. Esa es una oración de la iglesia, no es un canto. Le pusimos música, qué bueno, qué bonito. Pero entonces todo lo tenemos que cantar, es una oración cantada y qué bueno, pues decía San Agustín, el que ora y canta hace oración 2 veces. Pero si venimos ciertas bodas en donde coros majestuosos y pues todos pues venimos a un concierto, a oír, que fue lo que el Concilio Vaticano dijo, ya no venimos a oír misa, venimos a celebrar al Señor. Es distinto. Hoy debemos de aprovechar esto, ¿no? Y no se trata entonces de tener miedo, sino de estar atentos y firmes en la doctrina de la iglesia. Hoy, mis hermanos, no basta la Biblia, como dicen algunos hermanos, sino el catecismo y escuchar la voz de los pastores de la iglesia, que se mantienen firmes a la tradición que está contenida en los santos padres y en la tradición de la iglesia católica, particularmente en los grandes concilios. A esos hay que seguir. Esos son los que tienen la verdad. Siempre les digo, cuando vean una publicación, ¿quién la escribe? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la fuente para poner o escribir cualquier cosa? Hoy podemos escribir cualquier cosa del Papa. Es más, hoy lo podemos hacer hablar al Papa. ¿Cuál es la fuente? Es que el Papa dijo, es que nunca había habido un Papa que dijera esto, y es que, bueno, todo esto es el falso profeta, dividiendo, confundiendo a nuestra iglesia, confundiendo sobre todo a nuestros jóvenes. Muchos jóvenes también se acercan, gracias a Dios, a preguntarme, padre, ¿es cierto esto? ¿Dónde lo oíste? No, pues es que en YouTube, es que me lo mandaron, es que no sé qué. Y como este es el medio de comunicación, especialmente de los jóvenes, pues fácilmente ahí los agarran. No nos dejemos sorprender, pues realmente la vida ciertamente tiene cruces, crisis, dolores, pero no es el final, ni la derrota. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, de estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo.
El mismo San Pablo nos dice de una manera maravillosa. Esta carta de Pablo a los Romanos es impresionante, sobre todo les invitaría a leer el capítulo 8, todo el capítulo 8, que es en donde habla de la gracia y de la vida del cristiano. Dice a partir del versículo 38, porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni por lo que ha de venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar? Solamente estos mugres falsos profetas, solamente toda esta gente que hoy va generando, pues, descontento, que van confundiendo a la gente. No, aquí sí está la paz, aquí, y te pones en el nirvana y acá agarras la onda, ¿va? ¿La onda de qué? ¿En qué termina todo esto? Debemos pues mantenernos firmes en la fe, hermanos, en la oración, en la confianza en el Señor y en su gracia, en una vida vivida según el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de fulano de tal, sino el Evangelio de Jesucristo. Todo esto no puede redundar en algo distinto que no sea la paz interior, pues Jesús venció la muerte y dejó como herencia la paz y la alegría. Esa paz y esa alegría que debemos de tener la pagó Jesús con su sangre, y el maldito Satanás nos las quiere robar a través de todo esto que les estoy platicando. Debemos de estar en paz, con serenidad y con alegría. Si llega la muerte mañana, bendito sea, Señor. El mundo que me espera es algo maravilloso, de tal manera de que ¿por qué voy a tener miedo si me muero mañana o pasado o ahorita mismo? Debemos de tener esa serenidad, esa paz, ¿verdad? Jesús dice en el capítulo 14 de San Juan, la paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy a ustedes como el mundo. No se turbe su corazón, no tengan miedo. Podemos decir finalmente, y con esto voy concluyendo, que el mensaje del Evangelio de este domingo no es un anuncio de destrucción, sino una llamada al realismo cristiano que evidencia que este mundo pasa, que nuestra vida es breve y que todo tiene un final. Pero Cristo es eterno y quien se mantiene unido a Él no tiene nada que temer. Basta permanecer fieles a la vida evangélica. Si vivimos así, cuando llegue el final del mundo o nuestro, no será tragedia, sino será un encuentro. No será miedo, sino esperanza. No será oscuridad, hermanos, sino será luz eterna. Que no se turbe su corazón, dice Jesús hoy. Más bien, animémonos a todos con quienes compartimos la vida a vivir en un mundo evangélico, y a perseverar en el amor y a esperar con alegría el día en que se termine el mundo, o que nuestro cuerpo, pues ya cansado, no pueda resistir ya la vida y empiece la nueva etapa de nuestra vida en el cielo. Mientras tanto, permanezcamos en paz, con serenidad y con alegría, esperando la restauración final que hará Jesucristo. No teman, hermanos. Están alertas, especialmente, como les decía, de los falsos profetas y de todo aquello que puede confundir nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.